Seguir analizando las noticias más importantes del día. Nos acompañan a esta hora los analistas políticos Marco Frieri y Esteban Hernández. A los dos, gracias por estar acá. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Me encanta verlos de nuevo. Gracias. Hacía rato no los veíamos acá. Quiero preguntarles primero sobre, contra todo pronóstico en las primarias, los demócratas, este martes, algunos socialistas, demócratas socialistas o demócratas socialistas democráticos, le ganaron a algunos más centristas y algunos que tenían más billete, ¿no? Que tenían mayores posibilidades económicas. Quiero mostrarles estas cifras que de alguna manera describen como el perfil de cómo ganaron. Mayor nivel educacional de los votantes demócratas. Entre mayor nivel educacional tienen, mejor es su opinión sobre el socialismo. Interesante, ¿ah? Por ejemplo, el 71% de los demócratas con título universitario tienen una opinión positiva sobre estos personajes. Esta cifra baja al 49% entre los que no tienen título universitario. Y quiero empezar con Esteban. Esteban, ¿cómo es esto del socialismo democrático y por qué los que tienen mayor educación están con ellos? Mira, en primer lugar el nombre, socialismo democrático. Yo me imagino que ustedes han escuchado esa frase de que si tú dices que tú eres el jefe es porque realmente no tienes autoridad. Bueno, si tú tienes que insistir en que tú eres democrático, posiblemente no lo seas tanto. Pregúntale a Corea del Norte, pregúntale al Congo, que agregan además esos nombres en sus naciones y sabemos que democracia no tiene absolutamente nada. Y respecto a por qué reciben tanto apoyo, ¿no?, dentro del grupo de universitarios, yo creo que en gran medida por el tema del adoctrinamiento, por el tema de que las universidades, en su mayoría, no todas, se han convertido en estos centros de adoctrinamiento en donde no hay las visiones, no hay una especie de debate, eso no es algo que se promueve, muy por el contrario. No sé si ustedes se acuerdan cuando la cultura de cancelación estaba en su momento más alto, que incluso comenzaron a crear espacios seguros en una universidad, cuando eso tiene que ser el espacio de debate. Sí. Yo a veces desempolvo el título que tengo que dice economista, no lo uso mucho, ¿no? Sí. Pero a mí me enseñaron, por ejemplo, en la economía que el libre mercado no era la vía, que la vía es el keynesianismo, es decir, que si usted quiere estimular la economía, pase esa tarjeta de crédito. Lo que está pasando hoy de que la deuda continúa aumentando, eso es buenísimo, de acuerdo a los keynesianos, porque mientras más gasto público, mejor. Entonces, la gente que se queda con la información que le da el profesor termina promocionando este tipo de ideas y por eso es que vemos como algunos, bueno... Marco, ¿cómo lo estás viendo tú? Un poco diferente, Esteban. Me imagino. Esto es una generación, pero hay algo en realidad. Son las personas que van a la universidad, les dijeron hace 20 años, ve, endeúdate, estudia, vas a tener un trabajo bueno, vas a poder comprar una casa. Hoy el sistema económico, hoy la economía de Estados Unidos no te está permitiendo, es una realidad. Las personas sienten que no pueden en la situación económica que estamos. Entonces, ¿qué están buscando? Una opción diferente. Estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero eso es lo que ellos ven y por eso vemos este descontento con ambos partidos. Y en el Partido Demócrata, especialmente esta base ahora, está moviéndose a un sistema que tristemente sabemos que no ha funcionado en ningún otro lado. Pero la desesperación los está llevando a estos discursos de izquierda. Esto va a ser un peso muy grande para el Partido Demócrata en ver qué hacer, porque esto hace parte de la base del partido y se están yendo por una opción que les va a costar mucho. Y vemos cómo el camino hacia las mayorías en el Senado cada vez se complica más porque han logrado el triunfo en las primarias candidatos de este perfil, desde el lado de la izquierda, del lado de socialistas democráticos. Así que yo creo que quedó con mucha preocupación este camino. Lo que me estás describiendo, Marco, es que de alguna manera se está automarginando el Partido Demócrata, refugiándose en esos extremos o en esas posturas. Sí, esto le va a costar mucho al partido porque sí está satisfaciendo a este grupo selecto, que son no una mayoría del partido, pero son muy activos dentro del movimiento del partido. Que en estas primarias salen y votan. Exacto. Pero cuando salimos de estas primarias, como en el caso de la Florida, son cerradas al electorado general, convencer a la clase trabajadora que saben que esto sistema no funciona, les va a costar mucho. Yo creo que hoy el Partido Demócrata enfrenta un problema muy grande de cómo vamos a poder defender este punto a un electorado general, porque sabemos que no gusta la mayoría del electorado. Claro. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Ves que eso es una automarginación? Mira, totalmente, y sobre todo en un estado como la Florida. Cuando tú ves carreras como, por ejemplo, Nueva York, yo creo que no había que ser el gran analista para saber que Mamdani podía ganar fácilmente esa contienda, incluso enfrentándose a esa clase más moderada, ¿no? Justamente por lo que está diciendo Marco, es el tema de que la gente está buscando el cambio. Hay un mal concepto, a mi juicio, muy errado, ¿no?, de que la gente asocia cambio necesariamente con algo positivo. El cambio puede ir a mal. En Venezuela lo entendemos muy bien ese concepto. Hubo cambio, pero bueno, fue un cambio hacia lo terrible. Entonces, que en Nueva York, que en ese tipo de ciudades que son profundamente azules, este tipo de personas pueden llegar al poder, es muy sencillo, pero ya cuando pasas a estados péndulos, o peor aún, a estados que ya son profundamente rojos, como lo de Florida, y creo que quedó demostrado el día de ayer en las primarias, donde, bueno, casi medio millón de votos de diferencia en un proceso en donde en teoría el partido de oposición debería estar un poco más motivado, ¿no? Te das cuenta que las cifras cambian por completo. Me llama profundamente la atención, Esteban, tu análisis, y los dos coinciden en que
Esto lo promovieron las universidades, que las universidades desde muy chiquitos empezaron a llevar a los muchachos, a los estudiantes a decirles educación gratis, salud gratis, todos estos conceptos que son difíciles en la realidad de mantener porque económicamente son difíciles de sostener. Pero es que hay algo que es atractivo en todo eso y es que el diagnóstico está bien y ese es el problema, que a veces la gente dice, bueno, esta persona está diagnosticando o está reconociendo que yo tengo este problema y me está ofreciendo una solución, buena o mala, y por eso termina escuchándolo y votándolo. Entonces, el gran problema o la gran virtud, como lo quieran ver, que tienen los socialistas democráticos, como se hacen llamar ellos, es que son buenos al momento de identificar el problema. El gran problema que yo veo justamente como alguien con un poquito de conocimiento no básico de economía y de política es que justamente esas supuestas soluciones lo que hacen es empeorar el problema mucho más grave. Estamos hablando de costos de todo tipo, que bueno, ha sido el centro, ¿no? La asequibilidad. Me hiciste acordar del diagnóstico que daba un ex jefe mío sobre el socialismo del siglo XXI que decía, ellos están 99% correcto en el diagnóstico de los problemas, 100% equivocados en el planteamiento de las soluciones. Totalmente. Quiero que hablemos del conflicto con Irán. La economía de ese país está en crisis por las sanciones financieras y el bloqueo naval de Estados Unidos. Es una realidad. Antes venían mal y por eso es que empezó, digamos, las manifestaciones en Irán en su momento. Tienen una inflación que ronda el 90%, 87,9%, pero sobrevive de alguna manera con el apoyo de China y de Rusia. Las opciones militares de Estados Unidos son complicadas y el conflicto está estancado. El presidente Trump habló sobre el tema. Esto fue lo que dijo. Right now, I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapons. Estados Unidos, Marco, el presidente Trump va a lograr su objetivo ahora con ahogándolos económicamente. No sabemos todavía cuál es el objetivo. Van a decir que las armas nucleares, van a decir que era acabar con el régimen, sigue ahí. Van a decir que ahora es abrir el estrecho de Hormuz que estaba abierto. ¿Cuál es el objetivo? La realidad es que estamos en una carrera a ver quién resiste más el golpe económico. Sí, Irán está sufriendo inflación, pero Irán sigue siendo un régimen autoritario que puede permitirse extenderse. Estados Unidos tiene elecciones en un par de meses. Estamos viendo una improvisación tremenda de la administración Trump, donde la gasolina sigue en $4, 25%, 30% más de cuando llegó a la Casa Blanca, cientos de millones de dólares gastados en una guerra que no sabemos para qué es y 18 vidas perdidas. Esto le va a costar al presidente porque no sabemos qué hacemos ahí. Y cada vez el pueblo estadounidense siente más el golpe económico y va a reaccionar en las elecciones. Este seguirá siendo el tema principal de las elecciones y esto es lo que va a costarle al Partido Republicano porque ¿cómo le vendes al pueblo estadounidense que hoy esta guerra está mejor que antes que iniciara? No hemos logrado absolutamente nada. Mira, el objetivo yo creo que siempre ha sido claro y es el tema nuclear. El tema del cambio de régimen fue algo que se asomó como que podría ser un plus, ¿no? Ahora, respecto hacia el tema de la inflación o de las sanciones económicas que he visto que ha habido incluso un giro, ¿no? En torno, lo dijo el propio Scott Bessent, creo que fue la semana pasada, que iban a asfixiarlos a tal punto que, bueno, no iba a ser sostenible. Este tipo de regímenes no caen exclusivamente por sanciones económicas, ¿no? Y si el objetivo es que ya no Pregúntale a Cuba. Pregúntale a Venezuela, que también tuvo que entrar, fue directamente desde el punto de vista militar. Yo desde el punto de vista bélico en Medio Oriente siempre he sido más hacia el lado aislacionista porque creo que es una zona excesivamente complicada. Si tomas en cuenta que es el tema nuclear, creo que hay otras vías justamente de llevar entonces a acabar con todo ese plan. No tanto con el plan, porque creo que ahorita ya no tienen capacidades, pero sí tienen capacidad posiblemente de reconstruirlo. Entonces, para evitar eso tendrían que tomar otro tipo de medidas. Yo siempre insisto en que participen bélicamente los países de Medio Oriente. Arabia Saudita lo hizo hace 2 o 3 semanas. Hay que exigirle lo mismo a Qatar, hay que exigirle lo mismo a Kuwait, hay que exigirle lo mismo a Egipto, a todos los países que están siendo atacados además por el propio Irán, y esa es la única forma que yo veo en que esto sea duradero. De lo contrario, con sanciones económicas no vas a acabar con el régimen ni vas a acabar con el plan nuclear. El presidente quiere llegar a un acuerdo. Bueno, que fue el que rompió en el 2000. Me parece excelente que lleguen a un acuerdo. El gran problema es cómo haces que se cumpla, porque tiene que haber la amenaza bélica. Bien. Marco, Esteban, me encanta verlos a los dos de nuevo, conversar con ustedes sobre estos temas. Gracias por venir acá. Muchas gracias. Gracias. Durante meses, la